Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Nuestras conexiones posibilitan cosas impactantes, uniendo a personas y a comunidades. Somos Rotary, somos gente de acción. Juntos, transformamos grandes ideas en realidad mediante nuestras redes de contactos, nuestra experiencia y dando lo mejor de nosotros para marcar la diferencia. Rotary reúne a líderes de todo el mundo para forjar nuevas amistades y resolver problemas. Como en Austria, donde diversas generaciones trabajan hombro a hombro para elaborar modos innovadores para construir viviendas sostenibles y centros comunitarios. En India, voluntarios administran un banco de sangre móvil para proporcionar un suministro constante de sangre para su comunidad local. Y en Taiwán, otros voluntarios trabajan arduamente para brindar a los ciudadanos más vulnerables la ayuda y servicios que necesitan. Con más de 1 millón de socios, sabemos lo que las personas son capaces de hacer cuando aunan sus esfuerzos. Toma acción junto a nosotros. Obtén más información en rotary.org. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos en que nos encontramos en familia y sobre todo para compartir con los jóvenes. Las cosas hermosas, las cosas maravillosas que realmente organizan estos jóvenes aquí en nuestro país. Hay muchísimos jóvenes, hay muchísimos talentos. Y hoy compartimos justamente con estos jóvenes que vienen del, ¿cómo será que yo les puedo llamar a ustedes? Del Rotarac, así nomás, directamente. Bueno, entonces ellos están con nosotros, a ver si podemos presentarnos. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy bienvenido. Francisco Coco. Ya estoy dentro de lo que sería Rotarac desde mayo del año pasado y realmente para mí fue una experiencia única desde que ingresé. ¿En serio? Y estoy feliz de poder estar acá y poder compartir un poco con todos de qué se trata. Muy bien, entonces Francisco Coco. ¿Y tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Zelaya. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a todos. Bueno, yo estoy en el Rotaract ya hace 3 años. Feliz de poder ayudar a la comunidad desde mi rol de joven. Sí, muy contento y obviamente gracias por recibirnos. Bueno, nosotros estamos contentísimos, ¿verdad? Y de dar a conocer un poco, como decía al inicio de nuestro programa, todas las cosas lindas y positivas que hacen nuestros jóvenes, ¿verdad? En el país, que algunas veces están medio ocultos. ¿Quién de ustedes primero nos quiere explicar un poco qué es el Rotarac? Así entonces nuestras familias, las personas, los jóvenes mismos conocen también lo que significa esto. ¿Comenzás vos o quién? ¿Francisco? Yo te explico un poco. Vamos a ver. Bueno, en pocas palabras, el Rotarac es un programa que crea el Rotary Internacional. La organización en sí es el Rotary, ¿verdad? Sí. Y este programa va dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. Vendríamos a ser una especie de liga juvenil del Rotary, ¿verdad? Porque lo que hacemos es prepararnos para cuando vamos a ingresar al Rotary, ¿verdad? Ah, ya. Porque nos capacitamos como líderes, experimentamos muchas cosas que después nos sirven en el momento de pasar al Rotary, ¿verdad? Porque justamente esa fue digamos, el objetivo de este programa, que ya desde muy jóvenes vayamos metiéndonos en lo que es el mundo del Rotary, ¿verdad? Entonces, Francisco, esto de el Rotary son las personas adultas y el Rotaract entonces tienen que ser sí o sí hijos de los que están en el Rotary o pueden entrar otros jóvenes. No hace falta, pueden entrar jóvenes. El único requisito es que tengan 18 a 30 años, 30 años, sí. Que tengan algún tipo de profesión, no estén estudiando en una carrera universitaria. De por sí el programa también es religioso y político, es decir, tampoco no es necesario que tenga tal religión, claro, que sea, exactamente, o sea, de tal partido. Claro, exactamente, porque más bien nos enfocamos en lo que es el servicio a la comunidad. Y aparte del programa Rotarac, hay un programa otra vez Junior que vendría a llamarse Interact, que es para otra vez jóvenes de 12 a 18 años. A la cuenta. Es como que va creciendo, digamos, vas creciendo en el mundo del Rotarac. Responsabilidad Exactamente. también, ¿verdad? En el Rotary. Sí. Bueno, después me tienen que traer también a esos jóvenes ahí
de 12, vamos a hablar también más adelante. Bueno, ¿y qué es lo que hacen aquí? Hace 3 años que vos estás, Sí. Alejandro. Bueno, principalmente es el servicio a la comunidad. O sea, lo que nosotros fomentamos es ir creciendo en liderazgo y utilizar eso para el bien de la comunidad, ¿verdad? Ayudar ya sea desde la misma organización o trabajando en nexo con otras organizaciones. El fin principal es el crecimiento en el liderazgo hacia el servicio de la comunidad. Eso lo... Y para eso ustedes, Alejandro, tienen, por ejemplo, todo un programa, tienen, por decir así, un cuadernito de formación, de encuentro. Así mismo, nosotros nos vamos capacitando, tenemos una subdivisión, unos comités de trabajo. Entonces, a lo largo de todo el programa, vamos a decir en sí, del Rotaract, vamos capacitándonos para el rol que vamos a ir cumpliendo durante lo que va el año o durante lo que va los periodos, vamos a decir. Entonces, nos vamos capacitando en servicio a la comunidad para ayudar a la comunidad, nos vamos capacitando en liderazgo para poder liderar esas actividades que son al final beneficio para la comunidad, ¿verdad? Claro. Che, y decime un poquitito actualmente en Paraguay, ¿dónde ustedes tienen así una sede exclusivamente ustedes como Rotaract o dentro del Rotary de los mayores? Sí, Coco, no sé si querés explicar exactamente cómo nos dividimos. Bueno, el Rotary en sí, digamos, hace una división propia, por así decirlo. Ellos no hacen una división por países, sino que tiene como un tipo de jerarquía, digamos, o sea, una estructura, por así decirlo, ¿verdad? Empieza por el más pequeño, que vendrían a ser los clubes. Nosotros justamente somos del Club Rotaract Villamorra, pero existen también otros clubes, digamos, en el área metropolitana, o sea, Asunción. Estilo barrio, entonces. Claro. O sea, Villamorra. Villamorra. O sea, ¿hay suficientes jóvenes en tu grupo para formar el Rotaract? Sí, en realidad un club Rotaract se forma cuando existe un club rotario del mismo nombre. O sea, un club patrocinador rotario. O sea, primero tiene que existir un club rotario. O sea, que serían los adultos. Los adultos De y 30 ellos, para arriba. claro, y ellos toman la decisión Sí. de formar un club Rotaract. Ya. Entonces también, o sea, si existe un club Rotaract Villamorra, de por sí existe un club rotario Villamorra. ¿Cuántos años me dijiste que vos estás en el Club Rotaract ahora? Y en mayo va a ser 1 año. ¿Un año? Sí. Ya. ¿Y hasta los 30 nomás? Y hasta los ¿Cuánto 30. te queda? Y tengo 29. Entonces, No, y después ya voy a pasar. Y después entonces pasa automáticamente. En realidad o es más o menos pueden prolongar. Es ya algo personal. Algunas personas, creo que hay personas que están más tiempo en el programa, de repente Ya, se toman ya. como el famoso año sabático y Sí, después pasan, porque de repente también hay veces que las actividades también tienen su desgaste porque estamos constantemente capacitándonos, estamos organizándonos, hay días que estamos fin de semana, feriado, es como que es otra vida aparte la que estamos llevando, ¿verdad? Claro. O sea, y el compromiso que uno tiene al asumir todo eso es muy grande, entonces quiere hacer las cosas bien, entonces le dedica el tiempo. Claro, Y ese tiempo también lleva energía. Y sí, Entonces sí, hay sí, veces sí. que de repente uno necesita, digamos, Claro. recargar las Claro, pilas. claro. Bueno, ¿y quién me va a responder a esto? ¿Qué hacen? Vos, Alejandro, ¿qué es lo que hacen? Y para mí no, o sea, porque ustedes le están hablando aquí a familia, a papás, mamá. Por eso que les pregunté si cualquier joven, por decir así, puede unirse o que tiene que ser siempre de la familia que más o menos ya conoce el Rotary Club, ¿verdad? O si algún joven que les interesa. Y por eso tenemos que saber qué hacen, ¿verdad? Por ahí les entusiasma o a los papás o a los jóvenes. Mismo. Bueno, nosotros prácticamente el fin del Rotaract es ayudar a la comunidad. Nosotros partimos de la base de que la comunidad tiene que ir creciendo, tiene que ir mejorando y obviamente quién mejor para actuar hoy en día que son los jóvenes, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es generar actividades para el bien de la comunidad. Y en base a esas actividades nosotros vamos creciendo también. ¿Qué, por ejemplo, Alejandro? ¿Qué es Bueno, generar para el bien de la comunidad? para el bien de la Porque a mí comunidad. me interesa, porque lo voy a Perfecto. llamar y lo voy a hacer generar. Perfecto. Para hablar del año 2018, nosotros Sí. llevamos una de las campañas más grandes a nivel zona y a nivel Rotaract, que fue la campaña denominada Convertirte en héroe, sé donador de órganos. Nosotros nos encontramos con la problemática que en ese entonces tenía Paraguay del desconocimiento sobre la donación de órganos. Encontramos mucho miedo, temor. Entonces, como Rotaract,
lo que hicimos es generar un proyecto que abarque desde la educación, de enseñarle a ese nene de 18 años, de enseñarle a papá, a mamá de 40 y de enseñarle también a los abuelos. Entonces fuimos generando una campaña a lo largo de un 2018 que se basaba exactamente en la educación. Claro. Dentro de esta campaña nosotros dividimos en 2 fases porque encontramos que la mejor manera para llegar a papá, a mamá y a una población de repente un poco cerrada hacia la donación de órganos eran los jóvenes. Claro. Y quién mejor que nosotros para contarle a otras personas que tienen nuestra edad, ¿verdad? Claro. Entonces enfocamos la donación de órganos desde una temática juvenil en el cual organizamos dos grandes eventos. Uno que denominamos el DonaFest, que fue un concierto dedicado a los jóvenes para hablar sobre la donación de órganos. Entonces, fue un evento súper grande donde lo hicimos dentro de la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura. ¿Y qué tal, vio? ¿Y tuvimos una cantidad de gente. ¿Y algunos ya donaron órganos o todavía no? La mayoría, lo que ya sí, claro, ya se anotaron. Ya O sea, lo que buscamos es que la gente, más allá de que las personas se vuelvan donantes, lo que nosotros buscamos era mostrarle y darle esa información y que él decida, ¿verdad? Que no sea algo instalado por la misma cultura. Porque la realidad es que acá en Paraguay no se habla sobre donación de órganos. Entonces nosotros encontramos una oportunidad como Rotaract de introducir un tema que nadie habla y introducir con información real. De lo que es realmente, que ese chico decida en base a su educación si quiere ser o no donante. Entonces llevamos esto a la universidad y tuvimos primero una cantidad de artistas como Tecobé, Puras Bueno, Alejandro, vamos a seguir sobre ese tema que es demasiado importante. Pero vamos al corte ahora y nosotros tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan en Jóvenes para los Jóvenes para que podamos llegar a todo nuestro país, a toda nuestra familia, a todos los jóvenes. Volvemos entonces a conversar enseguida con estos jóvenes del Rotaract en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la Iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la Iglesia Catedral de 8 horas a 9:30 y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la Iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañe les invita a todos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Por
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo a nuestro programa de todos los domingos y en este día nos están visitando estos jóvenes que pertenecen, ¿verdad?, al Rotaract. Ellos nos están hablando de qué es el Rotaract, quiénes pueden ingresar ahí y sobre todo qué hacen. Estábamos hablando recién aquí con Alejandro de esta hermosa iniciativa del año pasado, dicen, sobre la concienciación del donar órganos. Bueno, y te preguntaba eso, Alejandro, y muchos videos se pusieron entonces en la lista. Tenemos muchos jóvenes, ya puedo imaginar si tengo problema, alguien que me done. Sí, así mismo tuvimos una repercusión súper grande, sinceramente. Fuimos una de las campañas a nivel nacional, a nivel histórico también, que más aceptación tuvo, ¿verdad? Nosotros organizamos, como te estaba comentando, 2 eventos, uno que fue el Donafest y otro de los eventos que fue el cierre en octubre, que fue la corrida de héroes. Sea un héroe se denominó, en el cual tuvimos 500 personas que se inscribieron para correr. Dentro de eso estaban jóvenes, estaban gente, los padres, gente un poco más grande, y estaban también gente mucho más adulto, como personas ya de la tercera edad. Entonces, ese día fue una fiesta, nosotros tuvimos, fue desarrollada en el Parque Ñuazú, tuvimos unas 800 personas que se fueron ese día, que asistieron a ese evento, donde había muchísima información y obviamente todo lo que viene con una corrida, ¿verdad? Claro. Todo lo que es la educación. Y hablando de eso, porque me decía de repente 500 personas, 800 personas. Yo le llamo y vienen 8 personas, ¿verdad? ¿O no? No. Bueno, ¿qué despliegue hacen para eso? ¿Cómo hacen? ¿Cómo mueven? Y bueno, ¿a quién le convocan para que después los jóvenes puedan responder a esto? Claro, esta campaña nosotros hicimos, y no fue solamente una iniciativa del Rotaract. Lo que nosotros hicimos fue hacer un convenio con otras organizaciones que estaban trabajando sobre la donación de órganos, la Fundación Renal Paraguaya, la FREPA. Tuvimos una alianza con la INAT, el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, y obviamente la mano de obra joven se multiplicó, ¿verdad? El Rotaract tiene hoy en día como un equipo de 30 personas que trabajó en base a este proyecto. Obviamente es muy desgastante llevar una actividad así de grande. Entonces es como que el Rotaract lideró esta campaña con ayuda tanto del ente estatal, que es el INAT, y con la Fundación Renal Paraguaya. Claro, qué interesante. Y Francisco, y decime un poco, y vos estás hablando un poco de la organización, vos pertenecés al de Villamorra, me dijiste, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, ¿y cuáles son los otros? ¿Dónde está el Rotaract? ¿Dónde podemos encontrar? Y como te decía, dentro de lo que es el área metropolitana tenemos un club en Luque, tenemos en Fernando de la Mora, San Lorenzo, ahí en Lambaré, también tenemos en el centro uno que se llama Asunción Catedral, y en la zona sur que sería Asunción Sur. Y lo que cierra, digamos, lo que es la zona, porque un conjunto de clubes forman lo que es
la segunda instancia de la estructura, que es una zona, ¿verdad? Y lo que cierra nuestra zona es un club que está en Clorinda, ¿verdad? Y después, a ver, te quiero parar sí. porque tengo que escuchar ahí catedral. Ese puede cerca de la catedral. Sí, exactamente, porque prácticamente los nombres toman por el nombre de la zona donde bueno, está. no, te digo eso porque me Inclusive interesa. hay otro que se llama Trinidad, porque claro, el barrio Trinidad. Claro. No, porque yo estoy ahora en la catedral de Asunción. Ahí estoy, ¿verdad?, ayudando un poquitito. Y como ustedes decían que están para servir verdaderamente, están... viste que ahí frente hay al Congreso, están los indígenas, están los niños, están las familias necesitadas. Ese estilo de trabajo también ustedes organizan, o a ver un poco. Por eso quiero escuchar ante esta pregunta, ¿qué hacen verdaderamente? Para a ver si yo alguna vez me puedo ir junto a ustedes en la reunión y les lanzo así una propuesta, ¿verdad? Y ustedes digan, bueno, podemos hacer, no podemos hacer, hasta dónde nos comprometemos. Si tienen esa fuerza de convocatoria que escuché que decía Alejandro, a la cuenta. De repente imagínense si nos unimos como sociedad, como jóvenes. Los jóvenes tienen una fuerza impresionante, ¿verdad? Y sí, o sea, la idea es que cualquier persona que forma parte de Rotaract pueda venir con una idea de un proyecto que sirva a la comunidad. Claro. Pero también nosotros tenemos como una guía que nos da el Rotary, que son como 6 áreas de interés. ¿Verdad? Entiendo. Que digamos que de repente el Rotary es como que nos dice que los proyectos tendrían que seguir esos lineamientos. Exactamente. No por eso, porque tiene como toda asociación, ¿verdad? ¿Hacia qué está apuntando? Claro, te cuento un poco cuáles son todas, sí, ¿verdad? Vamos a escuchar uno sería el fomento de la paz. Ya. La organización en sí suele dar muchísimas becas a nivel mundial para jóvenes que ellos le llaman como embajadores de la paz. Le capacitan en temas de resolución de conflicto, de liderazgo, como dijo Ale, y ellos generalmente acuden a zonas de conflicto. Hoy en día el más conocido en Latinoamérica, Venezuela, ¿verdad? Entonces sí, claro. aplican esos conocimientos para lograr, digamos, destrabar toda esa situación. Claro. Después el segundo enfoque sería suministro de agua, el hacer llegar el agua potable a zonas donde prácticamente no tienen acceso nadie, ¿verdad? Y así ustedes trabajan directamente con las entidades también, por ejemplo, del Estado, o con cualquier otra que pueda ayudar a hacer el servicio. Claro, nosotros lo fomentamos ese tipo de uniones, de ese tipo de convenios, ¿verdad? Porque justamente es lo que nos da la fuerza, lo que logró que la corrida y todas las actividades que hicimos por la campaña funcione también fueron las relaciones que hicimos tanto con los entes públicos, así como los auspicios y los apoyos que tuvimos de algunas empresas privadas, ¿verdad? Claro. Después continuamos con los enfoques, tenemos un enfoque que es el de la salud materno-infantil. Actualmente hay bancos de leche materna que fueron, digamos, trabajo de algunos clubes rotarios del Paraguay, que se encuentran en algunos hospitales públicos, que son leches, digamos, que digamos mamás que, digamos, quieren donar su leche y se quedan en un lugar así, creo que una parte bien criogénica o algo así, en donde de repente madres que de repente tienen problemas para mamar o huérfanos que digamos, quedan huérfanos en el momento, no tienen, entonces recurren a eso. Entiendo. Después tenemos otro enfoque que, digamos, uno justamente que tiene que ver con el tema de la donación de órganos es la lucha contra enfermedades. Y ahí te hablo de otro proyecto a nivel mundial que tiene el Rotary como fundación de hace más de 30 años, que es la lucha para erradicar la polio. Hace más de 30 años el Rotary está, digamos, haciendo esfuerzo para que sea la segunda enfermedad que se erradique del mundo. El año pasado solamente a nivel mundial hubieron 46 casos aproximadamente en 3 países de África. Y estamos, digamos, como dice la campaña, así de erradicar la polio como organización, ¿verdad? Y están detrás de eso. Estamos detrás a nivel mundial porque como clubes, como organización estamos presentes en más de 180 países. Y eso es lo que lleva a otro punto también importante de este programa, la internacionalidad. El hecho de tener relaciones con personas de todas partes, la diversidad de la cultura que hay justamente para la elaboración de proyectos. En la corrida misma tuvimos gente de Rotaract, de Bolivia y de otros países que vieron, escucharon el proyecto y vinieron a participar. Estar con Exactamente. los paraguayos que se estaban moviendo. Y los dos últimos enfoques, antes de, digamos, de cambiar de tema, sería el apoyo a la educación, que vendría a ser justamente ahora también tenemos un proyecto más que te voy a hablar un poco más adelante, y también lo que sería el desarrollo económico de pequeñas localidades, ¿verdad? O sea, esos son los 6 enfoques que tiene Rotary y que generalmente los proyectos siempre van en lineamiento con alguno de ellos, ¿verdad? Pero como te digo, yo, Francisco Coco, hoy ingreso en un club Rotaract
desde ese día yo puedo venir con una idea y empezamos el desarrollo. Claro. Entre todos los miembros del club, inclusive a veces involucramos a otros clubes, tanto de la zona como el del distrito. El distrito ya vendría a ser la siguiente entidad, digamos, dentro de la estructura. Claro. Y prácticamente eso sería, o sea, eso es en un poco las áreas. Las áreas. Espectaculares, me parece, bueno, lo que están diciendo, Ale, espectacular. Pues yo, ¿sabes qué estaba pensando? Que del grupo de ustedes tendrían que salir los ministros y los presidentes de la República, ¿será? ¿En serio? Te cuento un dato curioso. Porque a la cuenta, si están llevando adelante la cuestión de salud, cuestión de educación, cuestión... lo que nos falta en Paraguay, ¿verdad? Te cuento un dato curioso. Sí, a ver. El año pasado, uno de los ministros había tenido un accidente en avión, creo que había fallecido, un ministro de Encarnación. Él era rotario de un club de Encarnación. ¿En serio? Sí. Ya. Y bueno, pues yo sé de todo estaba hablando porque necesitamos buenos ministros, ¿eh? No sé si era buen ministro, pero en fin, lo importante es apuntar un poco a eso. Bueno, así entonces agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, a las personas que nos ayudan, y así podemos llegar hasta las familias, podemos llegar hasta todos los demás jóvenes también. Esta propuesta hermosa que hoy nos traen aquí Alejandro y Francisco, ¿verdad? Los jóvenes del Rotaract. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañé les invita a participar de la Pascua Adultos.
Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la Iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la Iglesia Catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la Iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Y en de Yarañé les invita a todos. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando con Francisco Coco y Alejandro. ¿Cómo era tu apellido, Alejandro? Celaya, ¿verdad? Bueno, entonces ellos nos traen estas hermosas propuestas, actividades que realizan a través del Rotaract. Estamos aprendiendo muchas cosas interesantes, estas áreas también que nos cuentan, donde los jóvenes desde 18 años, ¿verdad, Francisco? Sí, exactamente. 18 a 30 años, entonces ingresan aquí, con todas estas hermosas posibilidades de ayuda, de servicio a la comunidad. Entonces, en esto hay que seguir creciendo, ¿verdad? Ese espíritu, como decía también San Juan Bosco, no se olviden, decía mucho, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás justamente. Y este es entonces el aspecto muy humanitario que tendríamos que desarrollar mucho en nuestra sociedad. Bueno, Alejandro, Ale, decime un poquitito todos estos beneficios, ¿verdad?, que tiene un profesional cuando está dentro de un programa así como el que ustedes ofrecen. Bueno, el beneficio así puntual de ayudar a la comunidad es aprender con el servicio, ¿verdad?, con el trabajo. Nosotros, además de lo genial que es el servicio, uno como que se va experimentando, o sea, va encontrando un lugar donde puede ejercer lo que va aprendiendo. Entonces, el beneficio principal es la experiencia que va ganando con cada actividad que da hacia la comunidad. Luego está la internacionalidad, ¿verdad?, que claro, es uno de los beneficios más importantes que tiene la ONG como tal, que es el poder comunicarse con Rotaracts de todo el mundo, porque esa es la realidad. Nosotros tenemos esa red de contactos de repente ir, como hay problemáticas y ayuda a la comunidad ahí en todo el mundo. Claro. Entonces nos une el principal, vamos a decir, lo que nos une es ser jóvenes y querer ayudar. Claro. Y con eso uno consigue una red gigantesca de amigos a lo largo del mundo. Tenemos también las posibilidades de conseguir becas, de ir a otros países a pertenecer también del Rotaract. Entonces eso es algo muy lindo que te brinda la organización que de repente uno no encuentra en todas las organizaciones, claro, estructuradas, vamos a decir. No sé, Coco, si hay algo más que quiera... Pero antes de que Coco
Diga un poco, yo les quiero preguntar, tu profesión, ¿vos sos profesional Sí, en qué? Yo soy licenciado en comunicación institucional. Entonces, imagínense, yo fui director de la campaña Convertirte en Héroe, Donadores de Órganos. Y como comunicador para mí fue un boom porque hicimos un recorrido a través de todos los medios del país y fue como que ir ganando experiencia en cada contacto con la cámara. Claro que al principio no es fácil, pero uno puede encontrar esa posibilidad a través de la ONG, ¿verdad? Claro. De poder ir a comunicar un mensaje y hacer toda una campaña en base a eso, ¿verdad? En ayudar. Claro. Entonces es súper grande la experiencia que uno gana a través de la ayuda. Uno quiere ayudar y después se termina dando cuenta de que al final creció tanto al terminar Ellos te ayudan. Claro, que uno termina creciendo muchísimo desde el Ale que empezó la campaña a principios de año y el Ale que terminó la campaña. Entonces uno va creciendo a lo largo con experiencias vividas y reales, que otra organización capaz no te puede brindar eso. Claro. Interesante. Y vos, Francisco, hablando de profesión, Gina, ¿y qué tal? Porque aquí dicen que beneficios también, o sea, que te hace crecer como persona, ¿verdad? Dentro de tu profesión. Claro, yo soy diseñador gráfico, ¿verdad? Y al menos dentro de lo que, o sea, no solo dentro del programa, sino que mi profesión me lleva a tener, digamos, trabajo en donde vaya, ¿verdad? Porque siempre hace falta algún tipo de... Estilo flyer. Claro, ¿verdad? Para comunicar y eso, pero lo bueno es que esto tiene interesante también el programa. Es como que cada uno desde su profesión viene con su propia lente de lo que, digamos, de lo que se dedica, ¿verdad? Porque yo vengo de lo que es el mundo del diseño. Entonces es como que vengo y digo desde el diseño qué puedo aportar al programa. Desde mi lugar de comunicador qué puedo aportar al programa. Y entonces es como que esa diversidad de profesiones hace que se puedan llevar adelante los proyectos. Y como dijo Ale, se aprende, porque así también yo voy aprendiendo cosas de comunicador, él va aprendiendo cosas de diseñador, y tenemos de todas las profesiones. Hay abogados, contadores, hay administradores, informáticos. No, y con esa edad, porque si me está diciendo hasta los 30 años ya termina, ¿verdad? Así es. ¿Y no hay algún sacerdote por ahí? Sacerdote no hay, pero hay... Yo ya no puedo entrar, ¿verdad? Ya pasé los 30. O que alguno se hizo sacerdote después, ¿verdad? Después del servicio. Qué bien, che, qué interesante entonces esto como beneficios, ¿verdad? Bueno, y es importante, cuéntenos un poquitito cómo contactar con usted. Nosotros vamos a poner ahí en la pantalla los teléfonos, los nombres, porque eso de comunicación, ¿cómo se llama? La página web, todas esas cosas que son importantes. Y nosotros, digamos, tenemos nuestra fanpage en el Facebook, estamos como Rotaract Club Villamorra. También estamos en el Instagram, que vendría a ser RTC-BM. Y también hay un número de teléfono, digamos, que pueden contactar, que sería 0981-85-3678, ¿verdad? En realidad nos pueden escribir y, digamos, si es que ustedes son de alguna zona que, no, digamos, le dificulta poder participar en la reunión en nuestro club, obviamente nosotros le vamos a derivar el contacto a cualquier club de alguna zona, o inclusive porque también tenemos clubes en Ciudad del Este, tenemos clubes en Encarnación, Concepción, Villarrica, Santaní, es decir, tenemos clubes por todo Paraguay. Inclusive también hay clubes en Argentina, como le dije, estamos en 180 países alrededor del mundo. Y claro. Entonces simplemente se pone en contacto con nosotros, a todos los interesados, y nosotros vamos a ver, guiarle, decirle cuándo tenemos las reuniones, porque generalmente, como somos profesionales, de repente también nosotros nos organizamos para reunirnos de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de los socios, que tampoco es algo que, digamos, van a tener que dejar de hacer, o van a tener que dejar de trabajar, o van a tener que dejar de estudiar. Nosotros, digamos, en los tiempos libres es que nos dedicamos a esto. Generalmente también las actividades de servicio las hacemos fin de semana, los feriados, entonces no hay excusas para, digamos, poder participar en ese sentido. Claro. Che, y decimos otra cosa, Francisco, porque ahora cuando estás diciendo profesionales y en su horario, y si yo me caso a los 25, a los 26 o 27, estaba en el Rotary, ¿qué hago con mi esposa o con mi esposo? ¿Le llevo o no? Y si están interesados en participar, son bienvenidos, sin problema. Vos sabés, entonces tiéndelo a eso, mayormente. ¿Ah, sí? Uno está en la organización y termina arrastrando también a su pareja. Por eso. Y pasa muchísimo, ¿verdad? Claro. A mí me pasó que mi novia me arrastró ¿Sí? al Rotaract. Entonces te fuiste por tu novia. No, yo me fui porque quería servir, ¿verdad? Servir a la comunidad y bueno, después mi novia me termina mostrando lo que es Rotaract y me termino pasando a la organización. Y pasa
a muchísimas personas que están dentro de la organización que era así un antes y un después de Rotaract. Claro. Y es como que ya viene su pareja y como que le gusta también esto de poder ayudar. Y lo más lindo que tiene esto es que puedes ayudar, como dice Coco, en tus tiempos libres. Claro, o sea, nosotros claro. no decimos vení y dedicale las 24 horas del día. Claro. Nosotros nos reunimos viernes, sábado, las actividades de la comunidad se hacen sábado, domingo. Entonces es como que si vos querés, tenés capacidades para ayudar y querés ayudar, te sumás a la organización. Muchas veces hay gente que no puede, o sea, no tiene el tiempo para ser de repente un socio al 100% y termina ayudando en sus tiempos libres, que para nosotros es genial, ¿verdad? Qué bueno entonces. Vos querías decir algo antes. No, claro, o sea, Francisco. también es importante agregar porque siempre todo también lo ve del lado del costo, ¿verdad? Entonces, Sí. contarles también que de repente las actividades que hacemos, es decir, no es que uno va a tener que venir a desembolsar dinero, nada, Claro, no. claro. Nosotros también hacemos actividades de recaudación, pedimos auspicios, es decir, somos una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Claro, Tenemos, claro. digamos, o sea... Pero para mantener los programas, ¿y tiene una estructura, por ejemplo, de secretaría, algo por el estilo también? Sí, cada club tiene su estructura, tenemos un presidente, un vicepresidente, secretario y tesorero. Y después están los distintos comités otra vez que se dedican, digamos, a ciertas cosas. Tenemos el de servicio a la comunidad, servicio al club, que se dedica justamente a atender a los miembros, a los socios, de desarrollo profesional, internacionales, Claro, que es para conectar claro, con otros claro. clubes, finanzas, relaciones públicas. Es decir, si no estás en la comisión directiva, sí o sí estás en un comité, es decir, sí o sí tenés un rol dentro del club. Claro. Como más o menos me está diciendo, entre 30, 40, ¿verdad? En cada grupo, y ahí nos toca a todos algo, ¿verdad? Y todos tenemos que servir. Y es un trabajo de equipo porque Claro. justamente de repente hay veces que uno no puede asistir y está el otro que le puede dar la mano, Claro. ¿verdad? Última pregunta que te hago. ¿Quién hizo la página web? ¿De Rotaract o de Rotary? Del tuyo, ahí, de Villamorra. De la ¿Vos no sos fanpage. diseñador? De la fanpage, no, Fue administro otro. dos. Antes Claro, vos. Antes yo, claro. Eso no la quería saber, ya que dijiste que soy diseñador, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así entonces estamos hablando con estos jóvenes del Rotaract. Una hermosa experiencia y sobre todo ese espíritu y ese ánimo que ellos también nos dejan, ¿verdad? Para hacer el servicio a la comunidad. Eso es tan importante. Y ofrecer, ¿verdad? Esas posibilidades hermosísimas, riquísimas, ¿verdad? Que todos tenemos, las cuales hemos recibido de Dios. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El primer grupo, el día jueves, 14:30 horas en la Iglesia Catedral. 14:30 horas hasta las 16 horas. El segundo grupo comenzamos a las 17 horas hasta las 18:30. Esto será en la iglesia Capilla Caacupemí de Luque. El día viernes invitamos a todos en la iglesia catedral de 8 horas a 9:30. Y el segundo grupo en la Capilla Caacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la iglesia catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañe les invita a todos. Estamos volviendo y ya en nuestro último bloque de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que nos visitan estos animados jóvenes, ¿verdad?, del Rotaract y nos están comentando sus actividades. En primer lugar, ahora ya está Omar, como decimos, ¿verdad?, ya conocemos y nos estamos adentrando en todo este servicio, en toda esta dinámica y sobre todo las áreas en las que ellos están trabajando y ofreciendo este servicio tan lindo a la comunidad. Entonces está Alejandro y Francisco aquí con nosotros, están ellos compartiendo. Bueno, ¿qué más ustedes nos pueden contar un poco del Rotaract, así como una síntesis? Pero a mí después me gustaría, Alejandro y Francisco, que dejen un poco un mensaje, ¿verdad?, tanto a la familia como a los otros jóvenes que están viendo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros transmitimos lo que ustedes están viviendo, ciertamente que ellos también se van a animar, ¿verdad? Y en la medida de eso también podemos trabajar. Vos dijiste muy bien, ¿verdad? Somos equipo y para hacer el bien tenemos que ser equipo únicamente. Comenzamos contigo, Francisco. Bueno, y prácticamente lo que puedo dejar como un mensaje es justamente lo que estamos también viviendo ahora en un proyecto actual que se está llevando a cabo a nivel distrital. Es decir, es un proyecto que se está replicando en clubes no solo de Paraguay, sino también de Argentina, que es una campaña que estamos haciendo de recolección de útiles usados y recibiendo donaciones de útiles nuevos para armar como unos kits y entregarles a escuelas que capaz no tienen acceso a kits del Estado, tanto de Argentina como de Paraguay. Y el hecho de ver que una idea pueda ser replicada hasta ese punto es algo que emociona, ¿verdad? Es decir, si vos tenés alguna idea para cambiar el mundo, te digo que Rotaract es el lugar para hacerlo. Porque prácticamente eso es lo que yo siento desde que estoy en el programa, que siento que realmente estoy aportando para el cambio en la sociedad. Uh-huh. Y eso no te pregunté, ¿y cómo es que, porque me dijiste un año ya que está, ¿verdad? O sea, está metido a fondo ya. ¿Te entusiasmaste con la pinta? ¿Quién te llevó ahí? Me trajo una amiga. Ah, mira, pues aquí hay, entonces... Sí, pero no era mi pareja. No, está bien. No vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? No, pero entonces, ¿te entusiasmó y te gustó verdaderamente ese estilo de servicio? Claro, es porque cuando ya te involucras, pero sí. Hablo de entrar y involucrarte, porque también hay personas que entran, quieren ver qué es, pero capaz no se involucran. Claro. Entonces no sienten el mismo espíritu. Pero una vez que te involucras y ves la inmensidad de lo que es el programa y también la organización que le patrocina, realmente es algo que hasta ahora yo me sigo sorprendiendo de todo lo que voy aprendiendo. Claro.
Vos sabés, Francisco, de eso que vos estás diciendo, involucrarse, ¿verdad? Por eso te decía un mensaje para los jóvenes que miran, que ven las familias también, porque aquí han pasado muchos otros grupos también, así como ustedes, ¿verdad? Y siento siempre eso. Yo digo, ¿por qué no te va al Rotary, por ejemplo, a uno que viene de allí y dice, no, porque me involucro en este grupo, ¿verdad? Y eso es lo lindo. Por eso que Jóvenes para los Jóvenes también quiere presentar a todos, ¿verdad? A todos los grupos donde están ustedes los jóvenes y donde ustedes verdaderamente están demostrando que se involucran y que quieren hacer algo. Porque eso es lo que vale. Bueno, y vos, Ale. Y bueno, invitarles a que si hoy quieren ayudar a la comunidad y no saben dónde, no saben qué hacer, o tienen, como dice Coco, una idea resonando en la cabeza, que no esperen. O sea, nosotros estamos en todo el país, estamos en cientos de países a nivel mundial, entonces no tiene que ser una excusa el no sé dónde irme o no sé qué hacer, o soy yo nomás. Yo te invito, les invito, ¿verdad?, a que se sumen al Rotary y se den cuenta que hay muchísimas personas, así como vos, que nos estás viendo ahí, que tienen esa gana de ayudar. Entonces, sumate a estos y hagamos algo súper lindo, involucrarnos en el cambio de hoy. Si vos querés que cambie Paraguay, querés que cambie la realidad de tu comunidad, sumate, porque hay mucha gente que también quiere hacer ese cambio y nosotros estamos así súper abiertos a recibir nuevas ideas, nuevos profesionales, nuevas ganas de querer servir, porque eso es lo que a nosotros nos motiva, las ganas del compañero que está al lado de querer servir tanto como nosotros. Entonces les invito a eso. Yo les quiero hacer una pregunta y respóndame los dos si quieren, si no veo cortito, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven así en general? Porque yo veo que hay muchos grupos en Paraguay, pero yo nomás tengo la impresión de que algunas veces trabajamos solos y parece que nos cuesta después trabajar a aunar fuerza. Cuando vos estabas diciendo eso, se me ocurrió eso, ¿verdad? Porque hay tantos lindos movimientos, pero parece que después cada uno estamos con nuestros grupos, ¿verdad? Así mismo. Y entonces no podemos, porque hay demasiado, no podemos conseguir nada o conseguimos muy poco. Muy poco, sí. Y justamente embargo, es algo que nosotros empezamos a trabajar este año con el Rotary, ¿verdad? Por eso nos aliamos con la Fundación Renal Paraguaya. Exactamente. Porque el fin es, solos, de repente podemos generar un cambio. Claro. Pero juntos hacemos que el cambio sea súper grande. Claro, Entonces, claro. nosotros como Rotaract siempre estamos abiertos a trabajar con todas las organizaciones. Es más, somos los primeros que vamos en busca de las organizaciones, ya sea juveniles, ya sean estatales, privadas, porque necesitamos generar esa como espalda más grande para afrontar proyectos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros, es algo que nosotros venimos trabajando, que es sumar más gente y más organizaciones en esto que es ayudar, ¿verdad? Claro. Bueno, y sepan que aquí está Jóvenes para los Jóvenes en Familia y también está gente Yarañez, ¿verdad? A través de los programas nuestros, todo el apoyo. Nosotros también ahí tenemos una fundación, así que unir fuerzas también. Cuando quieran, estamos ahí disponibles, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, lo que podemos, pero siempre hay que unir fuerzas, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, queridos jóvenes. Yo entonces, como siempre, ya nuestros televidentes, nuestras familias y jóvenes saben que concluimos con un versículo o algún pasaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad tomamos de la carta que escribe Pablo a Timoteo. Es la primera carta, estamos en el capítulo 4 del 12 en adelante. Dice así: que nadie menosprecie tu juventud. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación, a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos. Reflexiona sobre esas cosas y dedícate enteramente a la caridad, al servicio de tu comunidad, para que todos vean tus progresos. Bueno, se dan cuenta que esto sigue. Qué espectacular, parece que viene anillo al dedo de esto que ustedes me decían, ¿verdad? Sobre todo ese servicio a la comunidad, a los demás. Ciertamente que Pablo va poniendo toda su exhortación. Ustedes saben que Timoteo era joven, era un joven, así como ustedes. Tenía 24, 25 años cuando comienza. Y Pablo le deja justamente a ese joven porque sabe pues que el joven es entonces rápido y ágil en ese momento. Y dice, este joven va a ser. Porque una vez nosotros ya estamos un poco más viejitos, por decir, una vez ya estamos medio duros y nos cuesta abrirnos, nos cuesta aceptar ciertas cosas. Pero lo que nos dice, y no menosprecies, dice, tu juventud, no menospreciar la juventud. Lo que hoy Alejandro y Francisco nos dejan con este entusiasmo con que nos están hablando,
y ellos nos están diciendo tantas cosas tan interesantes y tan importantes, ¿verdad? De trabajar, de ofrecer, de decir eso que Dios nos ha regalado desde desde la creación, desde nuestro nacimiento. Y sobre todo que ellos hoy también nos ofrecen. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por tu presencia. Que Dios te bendiga siempre. Buen trabajo también en tu profesión. Y a vos también, Francisco. Que el Señor verdaderamente les acompañe siempre. Hagan mucho bien. Y recuerden que nosotros siempre estamos abiertos también para todos los jóvenes que quieran transmitir cosas positivas. Y sobre todo ese trabajo que sea por los demás, hacer el bien por los demás. Y así nos despedimos en este domingo dando la bendición a todas nuestras familias, a todas las personas que también necesitan esa protección especial de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces nos despedimos una vez más hasta el próximo domingo. En esta oportunidad estuvimos con los jóvenes del Rotaract. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de